están todos? Estamos dando inicio a un nuevo episodio de Umbrales por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión y todo el holding de Radio Bio Bio. En el capítulo del día de hoy de Umbrales vamos a tocar dos temas escabrosos, llamémoslo así. El primero de ellos tiene relación con una muerte muy extraña de un cuidador que la mayoría de los fanáticos de nuestro programa y también de las películas de terror lo conocerán. Estamos hablando de la muñeca Annabelle, no como se ve en las películas del Conjuro de Hollywood, sino la muñeca real. Dan Rivera, que era el cuidador, falleció en circunstancias extrañas hace un par de semanas atrás, y en base a eso también vamos a conversar con nuestro amigo Carlos Martínez, que nos está acompañando nuevamente en este nuevo episodio. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Hugo, aquí con harto acontecer paranormal, sobre todo con estas noticias que estás mencionando, que en cierto modo nos golpea a todos, a quienes nos dedicamos a esto y a todos aquellos que son fanáticos del tema, del fenómeno. Claro, a ver, yo estaba en la oficina, voy a contextualizar, estaba en la oficina trabajando un día normal y me empiezan a llegar WhatsApp y me empiezan a llegar llamados de teléfono de colegas diciéndome: oye, ¿te diste cuenta que murió Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle? Y yo empiezo a investigar y claro, Dan Rivera fue un investigador paranormal, como tú, como yo. Tú más que nada, que generalmente siempre estás en terreno. De hecho, este capítulo se va a dividir primero en lo que son estos objetos que supuestamente están malditos, y luego vamos a mostrar una experiencia en terreno muy escabrosa que tiene relación con duendes y espíritus, también realizada por nuestro amigo y colega Carlos Martínez. Eso fue en el sector Locañas de la Florida. Pero claro, a raíz de esto me empezaron a llegar muchos llamados, muchos WhatsApp de personas que me estaban preguntando qué había pasado. Este cuidador, Dan Rivera, fue catalogado por los mismos, la familia Ed y Lorraine Warren, los esposos que ya fallecieron. Ellos le otorgaron el poder a Dan Rivera para poder manipular, obviamente, como es necesario hacerlo, con mucha cautela, a la muñeca Annabelle, la real. Estamos viendo imágenes de Dan Rivera manipulando a la muñeca. La podemos ver con guantes también. Estos guantes están benditos. Se realiza un protocolo muy serio para poder manipularla, y se supone que en una de estas charlas en donde se muestra a Annabelle en Estados Unidos, se encontró al día siguiente de esta exposición en la habitación de su hotel a Dan Rivera fallecido. Hay historias, la policía ya empieza, todavía no se realizan las investigaciones al cadáver, la autopsia todavía no está clara, pero se dice que fue por problemas cardiorrespiratorios. Todavía no hay nada claro, pero ¿qué te parece, Carlos, todo esto que envuelve a este objeto, a esta muñeca maldita llamada Annabelle? Bueno, siento que todo lo paranormal en el fondo termina siendo un negocio, en el sentido de que con esto que desgraciadamente acaba de suceder, probablemente va a haber una nueva saga de películas en un futuro. Y segundo, porque una de las reglas principales de los Warren era no tomar esta muñeca, no sacarla de donde estaba, y no visitarla dentro de ciertos horarios, que era donde más activa está. Eso era como un protocolo sagrado para ellos, era una norma inquebrantable, y a raíz de estos nuevos cuidadores de Dan Rivera también, en cierto modo esto como que se perdió, y porque yo no me veo a los Warren haciendo una gira internacional con esta muñeca. Yo lo veo con ellos algo totalmente imposible, como
un tema tabú, algo que no se podía ni siquiera pensar, imaginar en ellos. Entonces, claro, la intención de él era llevar lo paranormal, acercar esto con cultura a distintos estados de Estados Unidos, en distintos sectores, como para acercar a la gente, para que pueda aprender de esto. Entonces termina siendo un negocio que se termina escapando de las manos porque nuevamente habían estados en donde no querían que llegara esta muñeca por el temor que esta misma provoca. Por ahí se rumoreó de que estaba perdida. Luego de eso el mismo Dan Rivera desmiente esto de que en ningún momento se perdió la muñeca. Pero también había lugares en donde llegaba esta muñeca y sucedían incendios y todo esto ocurriendo recientemente. Entonces es una seguidilla de situaciones muy extrañas que están sucediendo. Ahora, si bien no se llega todavía a la investigación al fondo de qué falleció, estaba leyendo que un perito forense sí señaló de que la muñeca no se encontraba en la misma habitación que él al momento de fallecer. Claro, esas son noticias preliminares que empiezan a aflorar en las redes sociales también, básicamente por un tema farandulesco, porque eso salió hace poco, lo estábamos leyendo, que en principio se decía que la muñeca estaba en la habitación de Dan Rivera. La policía desestimó esto. También los compañeros de Dan Rivera dicen que él era una persona completamente sana, era una persona que no tenía enfermedades de base y que era muy extraño que él haya fallecido a los 54 años de edad por causas naturales. Entonces, a ver, esperemos que se aclare este tema, pero obviamente, como dices tú muy bien, Dan Rivera era un hombre que vivía también de la investigación paranormal. Realizó una docuserie en Netflix que se llamaba 28 días embrujado, que todavía está disponible, la pueden ver también en Netflix. Entonces él siempre estuvo metido en el tema de la farándula paranormal, llamémoslo así. Por lo mismo el tema de las giras. Obviamente, claro, los esposos, la familia Warren, ellos tenían un museo en donde tenían todos estos artículos de sus investigaciones, las tenían enclaustradas, llamémoslo así, y como muy bien Carlos decía, habían ciertos días en donde se podía visitar a Annabelle en esta caja, pero ellos rompieron, digámoslo así, este pacto y empezaron a sacar esta muñeca, empezaron a mostrarla en distintos lugares, empezaron a ocurrir bastantes sucesos extraños como incendios, la misma muerte que está envuelta en un velo de misterio de Dan Rivera. Pero, ¿qué te parece, Carlos? ¿Estos objetos malditos, les das credibilidad realmente? ¿O generalmente las personas inventan en su cabeza y tratan de darle explicación a algo? Hay de ambas cosas. Hay objetos que, claro, intenta la gente culparlos de algo. Por ejemplo, esto que está de moda hoy en día de los famosos muñecos Labubu, claro, en donde la gente lo asocia a algo demoníaco, pero ahí es como que la gente lo intenta asociar a algo. Pero también está el caso de Annabelle, en donde sabemos que se han hecho documentales, se han hecho estudios, se han hecho peritajes, incluso con la iglesia, se han hecho películas, en donde históricamente se sabe que esta muñeca está relacionada a desgracias, a catástrofes, a una entidad demoníaca que se hace pasar por una niña del nombre Annabelle, que lógicamente no es una niña, sino que es más oscuro. Entonces, objetos como esta muñeca sí efectivamente están poseídos, están malditos, están embrujados, pero no... son como casos muy aislados en donde uno podría decir sí. Ahora, está este ejemplo que acababa de dar también de estos muñecos de moda que no están para nada embrujados, pero la gente igual los relaciona. Pero tiene relación, a ver, los Labubu, sabemos de que, personas en redes sociales empezaron a asociarlo con el demonio, básicamente por una representación gráfica. ¿Es tan así? No es tan así, lo que pasa es que, claro, todo esto nació por
la crítica de un grupo de personas religiosas que empezaron a asociarlo como a esta imagen de Pazuzu, pero no es solamente ciertas similitudes, no tiene como conexión alguna. De ahí empezaron a hacerse virales algunos videos en redes sociales en donde gente decía que se sentían cansados ante la presencia de estos muñecos, como que estaban sin ánimos, tenían pensamientos que no eran característicos en ellos. Entonces de ahí empieza como a masificarse un poco toda esta situación. Mira, a ver, en la década del 80, antes de empezar derechamente con tu experiencia y hablando de los objetos malditos, en la década de los 80 se viralizó mucho el tema del cuadro El Niño Llorón. ¿Recuerdas esa historia? Que es un clásico. Yo creo que mucha gente, familias también que nos están viendo, en su casa, para los que somos mayores, ya sobre los 40 años, nuestros papás tenían el cuadro del Niño Llorón. Era un cuadro horrible en todo caso. Era un cuadro horrible. Generalmente estaba muy señalizado a catástrofe, a mala vibra. Se dice también, la historia de ese cuadro decía de que el pintor hizo un pacto con el diablo para que le fuera bien y empezó a retratar a niños, todos llorando. Hay una seguidilla de cuadros de ese pintor, del cuadro del niño que llora. ¿Qué te parecen esas representaciones? ¿Realmente el cuadro del Niño Llorón tiene una energía maligna? Mira, aquí siempre he sido muy escéptico con este cuadro, si bien siento que tener un cuadro de un niño llorando y que sea lo primero que veas al entrar a una casa, porque la costumbre era tenerlo en el living, en el comedor. Claro. Entonces una de las primeras cosas que uno veía en los años 80 al entrar a un hogar era este cuadro. Tener un niño llorando ya es algo como de baja vibración, no te trae como energía positiva, no tiene una buena vibra, por ahí todo bien. Pero ¿qué pasa? Es que este cuadro era muy masivo a tal punto de estar en promedio de 10 casas, estaba en 7 u 8 hogares en nuestro país y en otros países también. Entonces, claro, ocurría algo en un hogar, por ejemplo, un incendio, una muerte, un robo, una catástrofe, la probabilidad de que ese cuadro existiera en ese hogar donde estaba ocurriendo eso era muy alta. Estamos hablando de 8 de 10 casas en total. Entonces, claro, comienza a asociarse la imagen de este cuadro a las desgracias que acontecían en las familias, en las casas. Ahora, sí sucede algo extraño con el cuadro del niño que llora, que provocaba había muchos incendios en las casas que lo tenían. Y curiosamente podía quemarse la casa completa, pero el cuadro quedaba intacto. Por ahí hay teorías de que la pintura del cuadro original era como, no sé el término exacto, pero como que el fuego no le hacía nada, dado el material que estaba pintado. Pero no todos los cuadros eran originales, algunos eran réplicas. Claro. Algunas réplicas muy buenas, otras réplicas de baja calidad. Y también sucedía lo mismo con las réplicas. Entonces ahí uno igual podría como entrar a asimilarlo a alguna situación extraña. Pero al fin y al cabo era porque estaba muy masificado en los hogares a nivel mundial. Claro, de hecho, si se voltea el cuadro y gente empezó a voltear el cuadro y se daba cuenta que había una especie de demonio que se tragaba al niño. Empezaron a circular en redes sociales también muchas historias de que supuestamente estos niños eran niños de un orfanato que habían fallecido, como dices tú, en un incendio. Y este pintor que había hecho este pacto con el diablo empezó a retratar a todos estos niños ya fallecidos en este incendio. Una historia bien macabra también, y obviamente, como dices tú muy bien, Carlos, tener un cuadro de un niño llorando en tu casa no es agradable, para nada agradable. De hecho, a mí no me gusta ver a mi hija llorar, ni tampoco le voy a sacar una foto y lo voy a pintar y tener en un cuadro. Entonces, ya refleja mala energía. Llorar ya de esa forma no es llorar de alegría, que es distinto, sino que es llorar con tristeza. Y ya tener algo que refleje tristeza en el hogar
ya es una carga negativa energéticamente hablando. También hay distintos tipos de artículos que en la historia paranormal son muy conocidas. Está la silla de Thomas Bassi. El condenado a muerte Thomas Bassi juró que quien se sentara en su silla moriría. La leyenda fue alimentada por muertes inexplicables que ocurrieron a personas que usaron esta silla. Esta silla ahora está en un museo y nadie está ajeno a mirarla y sentarse, pero hay una advertencia de no poder sentarse en esta silla. Las personas pueden maldecir, Carlos, un objeto y traspasar esa maldición de generación tras generación. Sí, totalmente. Hay gente que tiene un poder mental tan amplio, tan grande, que tiene esa capacidad de maldecir a una persona, a un objeto, una casa, de intencionar algo de forma maligna. Así que sí, es totalmente posible. No para todas las personas, pero sí hay gente que tiene esa habilidad y créeme que el objeto queda totalmente maldito y esa maldición perdura a través de los años. Mira, yo siempre recuerdo el caso que me tocó cubrir en terreno hace un par de años atrás, de una señora acá en la 8ª región, específicamente en Talcahuano. Ella vino acá a las dependencias del canal buscando ayuda. Ella es una persona ya de edad, vivía sola y sentía una presencia en su hogar que la atormentaba todas las noches. Esta señora, la única persona que lo cuidaba era una vecina. Y cuando nosotros fuimos a su casa, ella tenía todas las junturas en los bordes de las paredes, las tenía tapadas con papel higiénico. Porque cuando ella entraba a su casa, ella sentía que encontraba un olor a amoníaco. Y de hecho se sentía una presencia, se sentía un peso extraño en esa casa. Lamentablemente nosotros nos pudimos dar cuenta con el trabajo en terreno que ella misma generaba esta energía. Ella misma generaba esta negatividad en su casa, pero básicamente solo por la tristeza de estar sola. Entonces era tanta la necesidad de ella de sentirse acompañada por sus hijos, que la habían dejado sola. Su esposo había fallecido y la única compañía que tenía era una perrita y la vecina que la venía a ver constantemente. Pero la soledad en sí generó un ente que la atormentaba día a día. Entonces, estas mismas personas, y en base a este caso quiero decir también de que nosotros somos energía y también podemos traspasar esa energía a nuestro hogar y en este caso también a algunos objetos, ¿cierto, Carlos? Sí, de hecho me recuerdo hace años atrás un testimonio de alguien que seguía mi trabajo, de que una familiar, una señora ya adulta de edad, enfermó de cáncer, estaba completamente desahuciada, prácticamente viviendo sus últimas semanas de vida. Y esta señora comienza a tejerle un chalequito al hijo de la persona que me envía el testimonio, y se lo teje con mucho cariño, con mucho amor. Pero a su vez esta señora, cuando iba tejiendo, su salud iba empeorando más, tenía el dolor que provocaba su enfermedad, el dolor de no querer partir, de no querer irse de esta vida, y toda esa negatividad que conllevaba fue traspasándola al chalequito. Si bien el chalequito lo hizo con amor, con cariño, lo dejó cargado de esa tristeza, de esa sensación de no querer partirse, con esa energía del dolor, de la enfermedad, y dejó cargado ese objeto sin ninguna mala intención, pero traspasó su energía, la traspasó al chaleco sin querer hacerlo, sin hacerlo con ánimo de maldad, ni de ni siquiera una pizca de negatividad, pero uno va cargando objetos, uno va cargando lugares, va cargando el entorno, va cargando personas también, y a veces no nos damos cuenta. Bueno, ese es el llamado también, a tener mucho cuidado con nuestras cargas energéticas.
algunas veces las malas palabras, los garabatos dentro del hogar generan una cierta negatividad, una cierta carga energética que nosotros también tenemos que cuidar mucho. Las discusiones también en el hogar, cuando van en aumento, generan una carga energética que puede también acarrear este tipo de energías negativas que a la larga se transforman en sucesos paranormales. Hablando de sucesos paranormales, Carlos, y dejando ya de lado estos misteriosos casos de objetos malditos, llamémoslo así, tú estuviste en el sector de Locañas, en donde pudiste realizar una nueva experiencia paranormal que vamos a ver a continuación. Pero antes quiero que me cuentes un poco de qué trata esta nueva experiencia. Bueno, quiero que recuerden que hace unas semanas atrás mostramos acá en Umbrales una casa en una parcela en donde habían avistamientos de la Llorona, de una bruja, de distintos seres, de distintos tipos de entidades. Exacto. Este lugar que vamos a ver ahora está situado dentro del mismo entorno, digámoslo así, que es como una casa vecina. Entonces ya de por sí el terreno de Locañas, Santa Sofía de Locañas, en la comuna de La Florida, acá en Santiago, es un terreno complicado en cuanto a manifestación paranormal, tiene todo un contexto histórico relacionado a matanzas, tiene contexto de avistamiento de duendes, de distintos tipos de presencias, de luces en el cielo también. Entonces tiene toda esa connotación como base. Y lo que vamos a ver hoy día es justamente este lugar situado en donde no está ajeno a ninguno de este tipo de manifestación paranormal. Perfecto. ¿Te parece, Carlos, que veamos esta nueva experiencia en terreno junto a Catalina Osorio, que también participó en el capítulo llamado La Bruja hace un par de capítulos atrás en Umbrales? Veamos la siguiente experiencia realizada por nuestro panelista ya estable de nuestro programa. Así que veamos la siguiente experiencia. Hemos vuelto a la comuna de La Florida, sector de Locañas, porque en esta parcela donde estamos ahora hay una antigua casa que era de un cuidador, en donde ocurren fenómenos paranormales casi a diario durante muchos años. Así que vamos a ver qué es lo que captamos. Acá hay como esencias de duende. Muchos, sí. Vimos varios, o sea, nos chocaban en las piernas. ¿Sí? Y eran unas cosas pequeñas, chicas, que de repente nos chocaban y tú quedas como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pensando que era un perro. Y no, nuestros perros son grandes, tremendos. Que eran unas cosas chicas que de repente aparecían y te chocaban y pasaban de largo. Sí, y varios los vimos. Pero entender también de que las cosas mantienen muchas veces la energía. Este pedacito que vemos. Y esa es original. Y esa también. Sí, es original. Y ese lugar que permanece. Todo eso era una pieza con un baño. Originalmente. Que estaban llenos de materiales míos de construcción. Como nosotros estamos remodelando acá. La temperatura se mantiene. ¿Crees que puedas captar algo con él? Mira, yo pregunto, ¿cuál es la energía de este lugar? Es más bajo de lo que debiera ser, es más bajo de saludable, pero si pregunto precisamente cuál es la energía de este muro que está frente a mí, bajísimo. ¿El que está al frente tuyo? Sí. En el muro que tú dices está captando una... energía. No debiese ser un refrigerador porque estamos dentro de... Mira, ¿este baño, papá? Sí, el baño abandonado está con cerámica. Con tonos de cerámica. Ese era el baño antiguo que usaba. Ese era el baño que usaba. Sí. Mira. Bueno, salgo yo para que entres tú. Chiquitito. Cerámica. Y ese es un dormitorio. Eso es lo único que quedó. El baño, el dormitorio y el
Bueno, esto es original de donde estaba este antiguo cuidador. Cuando cuentan que tenía conductas raras, una forma de ser muy extraña. Yo creo, Ayer estaba hay conversando algo con... ¿Qué marca calor? se perdió. No, era algo muy chiquitito, pero cuando cruzó con él, Pero esto no es como era esta parcela. Esta parcelación es de ahora de los últimos 50 y ahí años. está en el suelo, mira. Claro, originalmente era distinto. Esta es una parcelación de los últimos 50 años. Antes era un fundo, un único fundo. Es interesante porque está captando ahí algo en el suelo, pero no es como una forma. Es amor. Sí. Y a su vez Y te marcan las están las máquinas sí. también. Está ahí en el. Como delante del pilar. Voy con una cámara térmica. A ver si hay algún cambio de temperatura o si se cruza como una cosa hacia el lado. Esta es la habitación principal, ¿cierto? Ahí está. En comparación a los otros lugares donde hemos grabado, es totalmente distinto un ambiente. No han vuelto a activarse las máquinas. Ahí está, ¿no? Sí, yo aquí, desde mi balcón, he visto a veces una mujer. Desde tu balcón Sí, que está, desde mi balcón. la ves parada. La lucecita que se prende mi celular. La he visto parada aquí, mirando hacia allá. ¿Cómo podrías describir a esta mujer? Veo solo su silueta, como de negro. Que no es la misma que se ve al otro lado. Es algo distinto. Sí, se ve Cada voz como que tiende a activarse, pero como poquito. Vamos a ver qué sensación tengo. Como que hay algo, pero está escondido. Ya. Como que quizás si presionamos un poquito. Oye, ¿Crees que algo. lo puedas como provocar con el Sí. péndulo? Yo creo que con una psicofonía. ¿Una psicofonía? ¿Mm? Acá en este lugar, No, acá. donde está la ventana. Sí. Vamos a hacer un
ejercicio donde voy a arrojar esta pista de fonemas. Entre ellos van a haber como algunas palabras al revés que van a ir pasando. Mira, ahí está. ¿Tú activaste el K2? ¿Quieres decir algo? ¿Sí dijiste? ¿Qué cosa? Te han visto mirando hacia afuera. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué buscas? ¿Qué observas? El lugar no se siente pesado, pero sí ando con dolor en la espalda, en la parte baja de la espalda, que es como el dolor que siempre me viene cuando hago una psicofonía. K2 sigue activándose. ¿A qué lo atribuyes que se activa aquí? Porque aquí es donde se para. La ves como mirando hacia allá. Es como que yo me asomo a mi ventana y como que me estuviera mirando. Tu ventana va directo acá. Directo acá. Nunca la ves parada solamente, no hace nada más que eso. Pero creo que es tímida. ¿Sí? Sí. No sé si será algo malo, digamos, porque no se siente en el ambiente algo malo, pero sí se siente un poco pesado, pero al ratito que uno está acá, cuando uno llega no lo nota. Claro. Cuando uno llega uno siente algo agradable, acogedor. De como pronto lo como dijiste que tú. empieza... Y de repente te empiezas a sentir cansado, te empieza como a doler el cuerpo un poquito, y te empieza a decir como que incomodar el cuerpo un poquito. Eso a mí me da a entender que sí hay algo. Está como absorbente. Sí. Esperamos haber logrado el objetivo de poder percibir, de captar algo en el terreno en sí, en la casa. Bueno, ahí pudimos ver esta experiencia con artículos de investigación, instrumentos profesionales de investigación paranormal, en donde pudimos ver también, Carlos, que había presencia de duendes. Y también pudimos ver dentro de la Kinect cómo se manifestaba una criatura, un ser extraño. ¿Nos puedes dar más datos acerca de eso? Y mira, la presencia de duendes que relatan en el video se sienten afuera de esta especie de cabaña, de casa. Es cuando uno va caminando por el pastizal. Dentro de mi escepticismo, cuando nos cuentan esto, lo primero que pienso es que puede ser algún conejo, algún roedor, algún animalito, considerando que hay tanta vegetación alrededor. Y ellos nos dicen que no, que cuando son una especie de roedor o un conejo, ellos lo saben, se notan. Y cuando son duendes, ellos los diferencian porque pasan entre medio de las piernas corriendo como a la altura de la canilla, un poquito más abajo de la rodilla, como a media pierna, entre la rodilla y el tobillo. Y es como que pasan entre medio corriendo y a veces sienten incluso como las pequeñas manitos como pasando por las piernas. Entonces ahí ellos saben de diferenciar de cuándo es un animal y cuándo es un fenómeno relacionado a duendes. Ahora, dentro del interior de la casa, claro, captamos harta manifestación paranormal. Por ahí estuvo la Kinect que pudieron ver, en donde se forma una presencia bien materializada, otra por ahí a ras de suelo, hay unos cambios de temperatura. Se logró captar harto dentro del tiempo que logramos estar ahí. Sin embargo, la energía por alguna razón no se percibía como tan densa, como tan... Estaba como escondida incluso. Estaba como escondida, y de hecho lo que me llamó la atención es que tú en algún momento dices que te sientes cansado, te empieza a doler la parte baja de la cintura. ¿Eso es producto también de esta entidad o lo puedes ya llamar cansancio por el trabajo? No, cuando es cansancio por trabajo es distinto. Cuando es el cansancio por la energía del lugar, del ambiente, de una presencia, se siente muy distinto y habitualmente se siente como en la parte baja de la espalda, en los hombros, en la parte de la cabeza. Para que lo entiendan de este modo, cuando es un cansancio por trabajo, porque tuviste un día movido,
el cansancio es constante. Puedes estar todo el día así. Cuando es un cansancio producto de lo que estás haciendo, en este caso la investigación paranormal, es un cansancio o un dolor que te viene de un segundo a otro. No tiene como precedentes. Puedes estar bien y entras a una habitación y de golpe te viene esta sensación y de pronto también desaparece. Entonces, en este caso iba todo normal hasta el final, que ya empiezo a sentir como esta molestia, que es cuando intento improvisar una psicofonía, porque la idea de esta investigación no era realizar psicofonía. Sin embargo, quienes nos estaban invitando al lugar nos piden expresamente una psicofonía. Entonces hubo que ahí como improvisar un ejercicio de esta transcomunicación, y es ahí cuando me viene el golpe de cansancio. Pero a ver, se lograron tener buena evidencia. Claramente se ve un lugar en donde hay una presencia extraña. Estábamos hablando de los duendes. ¿Realmente existen los duendes, Carlos? ¿Tú has tenido presencia de duendes? ¿Has visto algún duende dentro de tu vida o de tu carrera dentro de investigación paranormal? ¿Cómo lo podríamos catalogar? Sí, definitivamente sí creo en la existencia de duendes. No creo que sean como, no sé, los cuentos de hadas, los cuentos infantiles o las mismas películas nos venden esta imagen de los duendes, es decir, con el sombrero, un cuerpo de niño, rostro de anciano. No los considero de esa forma, sino que más bien en la experiencia investigando, cuando hay lugares enduendados, se visualizan como pequeñas sombras que caminan a ras de piso, una especie como de una nube transparente, a veces como más luminosa. Esa es como la esencia real de estos seres. Pero catalogarlos de una forma igual es difícil, porque por ahí se sabe de que tienen como una cierta durabilidad en su vida, pueden materializarse, se sabe también que se alimentan de alguna forma. Entonces espíritus, como totalmente espíritus, no lo son. Por ahí algunos los consideran como seres demoníacos, como algo que está alejado a la imagen de Dios. Pero esa es como una visión más religiosa. Yo, si tuviera que destacarlos en una categoría, para mí son seres elementales, como seres de la naturaleza, como energías, espíritus de la naturaleza. Perfecto. Carlos, te quiero agradecer nuevamente por haber participado en este nuevo capítulo de Umbrales. A ustedes también agradecerles su sintonía y dejarlos invitados para la próxima semana también en un nuevo episodio de Umbrales. Si quieren ver más contenido relacionado con nuestros capítulos pasados, pueden revisar www.canal9.cl, el apartado de programas. Ahí está Umbrales y ven todos los capítulos pasados. También en nuestro YouTube buscan Hugo Mazuela en YouTube y ahí están todos los capítulos de Umbrales de hace años y también de nuestro programa de cine de película. Carlos, ¿cómo la gente también te puede contactar si tienen algún caso, si tienen alguna historia interesante? ¿Cómo lo pueden hacer? En Instagram, que es @paranormal.carlosmartinez. Ahí en la descripción del perfil aparece mi WhatsApp, me pueden contactar para alguno de mis trabajos, mandar sus testimonios, sus registros, sus historias, o pedir también que podamos investigar algún caso para el programa. Perfecto. Y sin más, amigos, nos despedimos de este nuevo episodio de Umbrales tan interesante como siempre. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana con más. Hasta luego. Chao, Carlos, que estés bien. Estén bien. Chao, Hugo. Chao, chao.